Buenos días, hermanos. Buenos días. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Glorifícate hoy por medio de la predicación. Glorifícate, por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, como oraban algunos hermanos. Paséate por acá, que tu Espíritu Santo esté discerniendo cada corazón, cada pensamiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Guíanos, Señor, con esta preciosa palabra, Señor, con esta poderosa también porción de la Escritura, Padre, que nos habla del árbol verde y el árbol seco, Señor. Gracias, Padre Santo, quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermanos, el sermón se llama De todos modos padecerás. De todos modos padecerás. Dice el comentarista bíblico, hermanos. Bueno, perdón, antes de eso, ¿en qué contexto está escrita la cita? Ahorita en el primer capítulo voy a recorrer casi que el capítulo 22 y el capítulo 23, o gran parte de ese capítulo. Pero está, ¿en qué contexto? En el camino a la cruz de Cristo. Cuando Cristo va a ir allá a que sea martirizado, crucificado y haga la obra que el Señor le encomendó. Nos dice el comentarista bíblico: la madera seca arde y se consume rápidamente. Con la verde y húmeda no ocurre así. Si aún se quema la madera verde, entonces la madera seca arderá y será consumida. La madera verde representa a Cristo, a Jesús. La madera seca a sus enemigos que no se han arrepentido. Y puntualmente acá le está hablando a los judíos. Ya vamos a ver un poco el contexto. Dice: oh hijas de Jerusalén, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pero es un tipo de todo pecador impenitente, todo pecador que no se ha arrepentido. Si Dios no escatimó a su propio Hijo Jesús, entonces el juicio divino caerá completamente y con severidad no amortiguada sobre el pueblo judío como tipo, si persisten en la incredulidad y en la desobediencia. Según el contexto, Jesús ha anunciado el castigo que se infligiría a Jerusalén. Dice el verso 28, se lo recordaba ahorita: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Eso está en el verso 28. El lamento de las mujeres es necio, si no esperan y temen también al terrible castigo de Dios que pende sobre los malvados. Jesús sufrió las agonías del infierno, especialmente en el Calvario, pero cuando ese sufrimiento terminó, se sentó a la diestra del Padre, lleno de gloria, honor y poder. Pero para los impenitentes, es decir, los que no se han arrepentido y han puesto la fe en Cristo, el sufrimiento nunca acabará. La caída de Jerusalén será solamente un anticipo de la condenación eterna. Jesús era inocente, y si él, el inocente, fue hecho objeto de tal maltrato y fue sumergido en el sufrimiento, ¿qué ocurrirá a los que son culpables? El discurso de Cristo a las hijas de Jerusalén, cuando le dice especialmente: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, es una inolvidable manifestación de la completa falta de autocompasión del Salvador y de su ardiente deseo. Él no tenía compasión del mismo. Dijo: miren, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Aún ahora, ese ardiente deseo, aún ahora, que los impenitentes se arrepientan y sean salvos, hermano. Entonces es un tipo y aplica para todo pecador que no se ha arrepentido ni ha ido a Cristo, hermano. Matthew Henry dice también, pero con todo un poco más, en contexto un poco más amplio, esto era solamente sobre la cita de la madera seca y la madera verde. Recuerden, la madera seca representa a los impíos, a los que no se han arrepentido, y la madera verde representa a Cristo. Matthew Henry dice, del contexto más amplio, del verso 26 al 31, dice: aquí tenemos al bendito Jesús, al Cordero de Dios, llevado como cordero al matadero, al sacrificio. Aunque muchos le reprocharon e insultaron, algunos lo compadecieron, pero la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Fue nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Por tanto, no lloremos por él, sino por nuestros propios pecados y los pecados de nuestros hijos que causaron su muerte,
y lloremos por temor a las miserias que nos acarrearemos si tomamos su amor a la ligera y rechazamos su gracia. Si Dios lo dejó librado a sufrimientos como estos, porque era sacrificio por el pecado, ¿qué hará con los pecadores mismos que se hicieron árbol seco, generación corrupta y mala y buena para nada? Los amargos sufrimientos de Cristo deben sobrecogernos ante la justicia de Dios. Si Él, el Cordero Santo sin pecado, sufrió, ¿por qué tenemos nosotros, usted y yo, como pueblo de Dios, las expectativas de no sufrir? ¿Cómo será entonces la condenación de los pecadores? Sus sufrimientos predican terror a los transgresores obstinados. Hermano, por eso el sermón es: de todos modos padecerás, porque Cristo padeció. Van a padecer los impíos en el infierno, pero usted y yo también vamos a padecer, hermanos, en esta tierra. Entonces, de todos modos, padeceremos, sea lo que sea, hermanos. Hay 3 capítulos, hermano. El árbol verde, primer capítulo. Segundo capítulo, el árbol seco. Y tercer capítulo, padeciendo por Cristo, hermanos. Vamos a entrar al primer capítulo. El árbol verde. El árbol verde. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol verde se hicieron unas cosas. Vamos a tratar de resumir esas cosas, hermano. Por favor, váyase allá al capítulo 22 y téngalo ahí, porque lo vamos a ir llevando durante todo este capítulo primero, capítulo 22, desde el verso 44, y vamos a recorrer el capítulo 23, gran parte también del capítulo 23. Porque en ese contexto está la cita. ¿En cuál? En Cristo caminando hacia la cruz, hermanos. Hermanos, el árbol o la madera verde representa a Cristo, ya les decía. Veamos todas las cosas que se hicieron al árbol verde, a Cristo. Veamos todo lo que le hicieron, todos sus sufrimientos y padecimientos mientras estuvo en la tierra, camino a la cruz, hermano. Entonces, el árbol verde padeció, Cristo padeció. ¿Cómo padeció Cristo? Primero, ante sí mismo, sudando como gotas de sangre, sometido a su Padre, orando en agonía. Les dije que buscaran ahí desde el verso 44, 22, 44. Váyanlo llevando, hermano, los voy a ir llevando todo el capítulo y el otro capítulo que sigue. Orando en agonía, sometido a la voluntad de su Padre, consciente que iba a tomar la copa de la ira de Dios, que iba a tomar el castigo por el pecado de su pueblo. Dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra. Cristo sufrió, en ese momento oraba en agonía, estaba padeciendo con él mismo, estaba luchando contra él mismo, nuestro glorioso Cristo, muriendo en ese momento, sometido a la voluntad de su Padre. Dice la Escritura que sudaba como grandes gotas de sangre, hermanos. Pero también él padeció ante sus captores, hermanos, traicionado, capturado ilegalmente, negado, escarnecido, burlado y azotado. Cristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, hermano, traicionado por uno de sus discípulos, Judas, recuerdan, hombre de confianza. Mira lo que dice el verso 47 y 48. Hombre de confianza, fue traicionado por Judas, era quien manejaba el dinero. Nadie hubiera pensado de Judas que iba al final a traicionar a Cristo. Nadie se lo hubiera imaginado. Recuerden la cena ya, en la última cena. Recuerden, todo el mundo no se imaginaron de Judas. Nunca se lo imaginaron. Pero él traicionó al mismo Señor. Versos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Hipócrita era Judas. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Así se comportan estas personas. Y mire, Cristo fue ante sus captores traicionado por uno de sus discípulos, hermano, y Judas lo entregó. Fue también capturado ilegalmente. Váyase allá al verso 52 y 53. Fue capturado ilegalmente en la noche como el peor de los criminales, hermano. Cristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, Dios mismo. Dice ahí verso 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Digo, ¿por qué cuando estaba en el templo no me decían nada? ¿Por qué cuando yo ya estaba predicando el evangelio no me decían nada? Pero ustedes vienen ahorita de noche, porque esta es la hora de ustedes, cuando trabajan en las tinieblas. Hermanos, nuestro glorioso Cristo fue negado por Pedro, su discípulo principal. Verso 61, ahí, capítulo 22, 61. Recuerden, hermano, yo hice un sermón sobre la negación, negando al Señor. Pedro dijo, no lo conozco, no conozco a Cristo, no lo soy, es decir, no soy un discípulo y no sé lo que dice, es como ni idea de eso que él predicaba, más o menos, o lo que se predica en el evangelio. Hermanos, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, hermano. Mire, hermano, no solo lo había traicionado Judas, un hombre supuestamente de confianza, no solo lo habían capturado ilegalmente, hermano, lo había negado su discípulo principal, que era Pedro, hermano. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina, hermano? Eso le pasó a Cristo, eso le pasó al Señor. Pero no solo eso, hermanos, no contentos con eso, él fue escarnecido, burlado y azotado por los que lo custodiaban. Mire el verso 63 al 65 del capítulo 22. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, hermano. ¿Ustedes entienden lo que le estaban haciendo al Señor, hermano? ¿Entienden? O sea, se estaban burlando, le pegaban, le tapaban los ojos, se burlaban, lo injuriaban, lo escarnecían, hermano. A nosotros no nos han hecho eso, hermano. Nada de eso nos han hecho. Así como se lo hicieron al Señor, no lo han hecho, hermano. Ay, hermanos. Pero no solamente ante sus captores, sino también ante las autoridades. Ante las autoridades. Fue interrogado, acusado y escarnecido ante el concilio religioso, ante Pilato y ante Herodes, hermano. Tanto el poder político, poder religioso, tanto igual también con el poder político, hermanos, por otro lado. Mire, ahí el verso 66 al 71, hermanos. Fue interrogado frente al poder religioso. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces estaban las autoridades religiosas tratando de hacerlo caer con sus palabras, tratando de decir, bueno, si este dice que es el Hijo de Dios, se está haciendo pasar por Dios mismo, es un hereje, es un falso maestro, ese quién se cree, quién puede perdonar pecados, todas esas cosas. Y Cristo mismo dijo, es que ustedes mismos lo están diciendo, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Santo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Yo vine, yo soy el que ustedes han anunciado y han predicado. Yo soy el que ustedes, los profetas, los que ustedes dicen seguir, han anunciado. Ese soy yo, y lo tienen frente a ustedes en este momento. Hermanos, pero también fue acusado falsamente ante las autoridades civiles, como Pilato. Váyase ahí al capítulo 23, versos 2 y versos 5. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Entonces falsamente, lo acusan falsamente, pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Al verso 5, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea,
comenzando desde Galilea hasta aquí. Hermanos, pervierte, alborota al pueblo, pervierte a la nación. ¿Cristo pervertía a la nación? No, hermano. Tal vez el pueblo sí se alborotaba, pero ellos utilizaban falsos argumentos y falsos testimonios para decir eso. Por supuesto, el evangelio alborota, hermano, al mundo, pero ellos utilizaban parte verdad, parte mentira, y decían que es que él estaba poniendo a los judíos o a los creyentes, a sus seguidores, en contra del César, diciendo no paguen impuestos, no hagan no sé qué, no hagan este tipo de cosas. Pero el Cristo, lo que pasa es que el evangelio, hermano, retumba cuando llega. Ya entendemos que no tenemos más rey sino Cristo, y así el César diga una cosa, nosotros hacemos otra cosa si va contra los estatutos del Señor. Pero eso es muy diferente, hermanos. Ay, hermanos, pero también fue menospreciado y escarnecido ante Herodes. Mira ahí el verso 10 y el verso 11. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ahí también estaban los sacerdotes y los escribas acusándole. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Hermanos, burlas, menosprecios, escarnecimientos, lo acusaban con vehemencia, menospreciado, escarnecido, todas esas cosas a Cristo, hermano. Entiéndame bien, pensemos en eso, meditemos en el sermón. Le estaba pasando al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo, a Emmanuel, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo imperio y potestad le ha sido entregado. Toda potestad le ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Y ese mismo, hermanos, estaba siendo burlado, escarnecido, azotado, humillado, blasfemado, todo lo que usted quiera. Pensemos en esas cosas, hermano, pensemos en esas cosas, para que cuando vengan no nos asustemos. Hermanos, pero no solo eso, no solo ante él mismo, ante sus captores, no solo ante las autoridades civiles y religiosas, sino también ante el pueblo mismo. Sentenciado a muerte, escarnecido, insultado, burlado y tratado sin ninguna misericordia al Señor. Hermanos, ahí en el verso 18 al 25, sentenciado a muerte por Pilato, el capítulo 23, por voluntad del pueblo, instigados por los principales sacerdotes, prefiriendo a la homicida, a Barrabás, antes que al justo, hermanos. Mira lo que dice ahí. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Todo el pueblo, hermano. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos, ¿quién es? El pueblo, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron, obviamente instigados por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Vean, acomodado, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, estaban diciendo: maten al autor de la vida, maten a Cristo, maten al Mesías, maten al que no hizo nada, y suelten a este homicida, a este ladrón. Eso estaba haciendo el pueblo, eso estaba haciendo los principales sacerdotes, y ya en esta cita estaban reunidos los tres: el poder político, el poder religioso y el pueblo, el mundo, hermanos. Allí estaban, hermano, camino a la cruz, pero no contentos con eso, hermano. Ya después de haberlo sentenciado a muerte, él se va camino a la cruz, escarnecido, insultado, con burlas, en medio de dos malhechores. Mire lo que dice el verso 32 al 37, hermanos. Llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo:
a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, hermano, el justo, el que no cometió pecado. Estaba en medio de dos malhechores, y no solo en medio de dos malhechores, hermano, todos los que estaban allá acusándolo, diciéndole: crucifícale, crucifícale, eran culpables y merecían la ira de Dios. Pero el único que no la merecía estaba siendo sacrificado en ese momento, hermanos, burlado, azotado totalmente, hermanos. Ay, hermanos, pero no solo eso, hasta ahí no va el sufrimiento. Eso sería cualquier mártir, habría podido hacer inclusive estas cosas, hermanos. Pero él también fue menospreciado, azotado ante su Padre en la cruz, hermanos, soportando su ira, satisfaciendo sus demandas. Miren, hermano, escúcheme bien. El Padre, Dios Padre, no tuvo ninguna misericordia con el Hijo. Ninguna misericordia con el Hijo. Nada, nada. Toda su ira santa fue descargada sobre el Hijo, hermanos. Soportando, hermano, Cristo, el Cordero, la ira de Dios, tomando finalmente esa copa amarga, hermanos. Mire lo que dice el verso 45 y el 46. Perdónenme, este sí lo vamos a leer de Mateo, perdón. Este es de Mateo, que ahí en ese capítulo no está. Mateo 27, del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, hermanos? Cristo, el Hijo de Dios, no solamente escarnecido por el mundo, por los líderes religiosos, políticos, el pueblo en general, hermanos. Cristo escarnecido, azotado, recayendo todo el peso sobre Cristo por su mismo Padre, hermanos, sin ninguna misericordia. Ay, hermanos, satisfaciendo las demandas de justicia del Padre, cumpliendo totalmente su obra. Y hermano, ahí Cristo da el grito de victoria, derramando hasta la última gota de sangre por su pueblo, hermanos. Dice el evangelista Juan, no vayan, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, hermanos. Yo en otros momentos se lo he dicho, hermano, esa palabra, consumado es, hermano, es el grito de victoria más grande que ha podido escuchar la humanidad, hermano. Dos palabras: consumado es, hermano. Consumado fue. Hermano, las potestades, sus enemigos pensaban que lo estaban derrotando, pero ahí era la victoria más grande de Cristo, del reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Allí estaba triunfando y poniendo bajo sus pies a todos sus enemigos, poniendo sobre sus pies a todo principado, a toda potestad. Y no solo eso, hermanos, como dice después Pablo, hermano, estaba clavando allá en la cruz todos nuestros pecados, hermano. Ese era el grito de victoria de Cristo, hermano. Y todo eso tenía que soportarlo Cristo. Todo eso, hermano, es muy corto para hablar de todo lo que Cristo sufrió. Yo les estoy apenas trayendo un resumen muy corto, hermanos, de las agonías de Cristo. Hermano, este fue el momento culminante. Lo otro lo hubiera podido soportar cualquier cristiano, hermanos. Pero tomar la copa de la ira de Dios no lo podía soportar sino el Dios mismo, el Hijo de Dios, hermanos. Hermanos, todos estos sufrimientos dieron testimonio de Cristo. Todos, de quién Él era y que en Él se cumplía todo lo que decían las Escrituras acerca de Él. Hermanos, mira ahí en el verso 45 al 49 de Lucas 23. Dio testimonio ante el pueblo que Él verdaderamente era el Hijo de Dios,
que verdaderamente era el ungido, que verdaderamente era el Mesías, que verdaderamente era el Santo de Dios, que verdaderamente era el Hijo de Dios, que verdaderamente era anunciado por los profetas. Dice ahí, verso 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, mataron al autor de la vida. Hermanos, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea, mira, hermano, estaban lejos mirando estas cosas. ¿Sí me entiendes? Estaban lejos. Lo habían abandonado. Estaban lejos. Lejos. Aún ahí mismo, aún a mí mismo en la cruz, ahí mismo, hermano, lo estaban abandonando, hermanos. Estaba siendo totalmente abandonado por el Padre. No es que el Padre dijo: ay, a mí cómo me duele castigar a mi hijo. No, hermanos. No era así. Eso es un concepto romántico y falso de la obra de Cristo en la cruz. Fue tratado sin ninguna misericordia. ¿Por qué me has desamparado? Porque si el Padre en ese momento estuviera teniendo algo de misericordia, no lo hubiera desamparado. Cristo no hubiera dicho: ¿por qué me has desamparado? Sin ninguna misericordia. Y así tenía que ser. Porque todo el peso del pecado de su pueblo, desde Adán, hermano, hasta que entre el último de los gentiles, estaba siendo clavado y castigado allí, hermano. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar esa obra de Cristo. No la alcanzamos a comprender, hermano. Todo el peso, la ira de Dios sobre Cristo, hermano. Ay, hermanos, escarnecido, traspasado y visto por todos. Los que lo vieron incluso dan testimonio. Las escrituras dan testimonio de él, dice el evangelista Juan. Y el que lo vio, o sea, el mismo, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Recuerde que él era el que estaba en la cruz. Él estuvo allá hasta el final. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, hermanos. Mirarán al que traspasaron. Juan estaba diciendo: esto todo es verdad, hermano. Crea esto, hermano. Crea esto. Crea que las escrituras son verdad. Crea que Cristo es la verdad. Que Cristo es el camino, Él es la verdad y es la vida, hermano. Créalo. Da testimonio. Todo esto que pasó. Porque en el mundo de entonces, allá, los que estaban allá dieron testimonio de eso. Que era verdad lo que había pasado. No fue un cuento inventado por cualquiera. Aún comentaristas, historiadores no cristianos dieron testimonio de todo esto, hermanos. Todo esto padeció Cristo, hermanos. El árbol verde, ante sí mismo, ante sus enemigos, ante sus captores, ante las autoridades civiles y religiosas, ante el concilio, ante Pilato, ante Herodes, ante el pueblo, pero sobre todo ante su Padre en la cruz, hermanos. Sudó como grandes gotas de sangre, fue traicionado, capturado ilegalmente, negado, escarnecido, burlado, azotado, insultado, interrogado, acusado y sentenciado a muerte. Ay, hermano, escúcheme bien, no tuvieron ninguna misericordia del Cordero inmolado, del justo, del que no cometió pecado. Su Padre descargó sobre él toda su ira, toda su santa ira. Lo castigó como el peor de los criminales, lo quebrantó, pues sobre él aplicó y descargó todo el peso del pecado, hermanos. Lo trató sin ninguna misericordia, hermanos. Iglesia, si en el árbol verde hacen estas cosas, escúcheme bien, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará, hermanos? ¿Sí me entienden? ¿Sí entendemos el concepto del sermón? La profundidad del sermón, hermanos. Si en Cristo recayó todo eso, ¿qué va a pasar con el árbol seco? Con aquellos impenitentes, con aquellas personas que no se arrepientan de sus pecados. Hermanos, el árbol seco, segundo capítulo. ¿Qué no se hará en el árbol seco? En el seco, ¿qué no se hará? Si Cristo padeció así en manos de los enemigos de Dios, escúcheme bien,
¿cuánto más será el sufrimiento de ellos en aquel día? ¿Cuánto más su Padre no tomará venganza de ellos? Si Dios no perdonó a su bendito Hijo, si Dios mismo no lo perdonó allí, ¿cuánto menos perdonará a sus enemigos? Si en el árbol verde, hermanos, se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, Dios se vengará de todos sus enemigos. Dios se vengará de todos sus enemigos, hermano. Hermanos, por favor, organicémonos allá atrás. Les pido, por favor, hermanos, sentémonos, no distraigamos a los demás. Dios se vengará de todos sus enemigos, hermanos. De todos aquellos que rechazaron a Cristo y su mensaje. Mire lo que dice Nahum 1, del 2 al 3. Yo utilicé esta cita para hablar en los atributos de Dios, de la venganza de Dios, hermano. Dios se vengará de todos sus enemigos. Nahum 1, del 2 al 3. Jehová, bueno, búsquenla por favor. Para los del falso amor, para los que creen que Dios es un Dios hippie, de paz y amor, miren lo que dice, mira lo que dice. Nahum 1, del 2 al 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, de sus enemigos, de los que no están con Cristo. El que no está con Cristo, contra Cristo está. Así sea que digan, no, yo nada contra el cristianismo, allá ellos. Contra Cristo, es enemigo de Dios. Y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, iglesia, Dios se vengará de todos sus enemigos, de los que rechazaron a Cristo y su bendito evangelio, de los que lo negaron, lo escarnecieron, de los que se burlaron de su nombre, de los que lo traicionaron. Él dará venganza a los que insultaron su palabra y a los que se la llevaban también, a los que cuestionaron su mensaje, a los que acusaron a sus mensajeros con mentiras y falsos testimonios, los que porque así trataron a Cristo, los que trataron a Cristo y su cuerpo sin ninguna misericordia, también les va a pasar esto, peores cosas. Todos ellos recibirán el pago conforme a sus malas obras. Pues si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, pero no solo eso, la venganza de Dios, la ira de Dios sobre todos los adversarios. Y quiero dejar claro, hermanos, adversario es toda aquella persona que muera sin Cristo. Toda persona, hermanos, así digan que no tienen nada contra el cristianismo, así sea su abuelita que no le hace daño a nadie, es un adversario, es un enemigo de Cristo. Hermanos, pero no solo eso, van a ser ellos mismos perseguidos por el mismo Cristo y por el mismo Dios. Perseguidos. Aquel a que persiguieron, Él mismo los perseguirá. Ellos querrán huir de Él, pero no podrán. Miren lo que dice Lucas 23, y ese es el contexto de la cita base, del 26 al 31. Leamos el contexto inmediato previo, el inmediato, los 4 o 5 versículos que están con la cita que estamos leyendo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y hermanos, esa cita no era solamente para los judíos,
porque esa cita es concordante con Isaías, con Oseas y con Apocalipsis, que habla de la segunda venida de Cristo. Ya vamos a ver. Hermanos, ya vimos que este pasaje base, el verso 31, que es porque si en el árbol verde se hacen esas cosas y en el seco, ¿qué no será? Es un adelanto de la condenación eterna. El verso 30, que dice, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, nos muestra la angustia y terror que sentirán todos los pecadores impenitentes cuando se presenten cara a cara ante el Cordero inmolado. Lamentarán haber despreciado a la piedra angular, tropezarán contra la roca que hace caer, desearán, escúcheme ver, no haber nacido en ese momento. Como dice Job, es mejor un abortivo. Desearán nunca haber pisado esta tierra. Preferirán ser aplastados por millones y millones de toneladas de piedra antes que soportar la ira del Cordero, hermanos. Ay, hermanos, Cristo mismo será su verdugo en aquel día. Él los perseguirá para condenarnos por toda la eternidad a las tinieblas eternas. Dice Apocalipsis, hermanos, 6 del 15 al 17, yo se los leo tranquilo, lo leí hace 8 días, pero lo quise volver a traer. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. Mire, concordante con lo que leímos ahorita de Lucas. Y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie va a sostenerse en pie. Nadie, aunque se fuera cubierto por el monte más grande, por el Everest y todas las montañas, allá va a llegar la ira de Dios y allá va a ser arrojado desde allá a las tinieblas de afuera. Hermanos, el profeta Isaías también profetizó este terrible momento para todo el género humano, que orgullosa y soberbiamente que no se quisieron humillar ante el Señor. Busque Isaías 2 del 17 al 21, hermanos. Isaías 2, el profeta Isaías, del 17 al 21, hablando de aquel día, de ese día cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Allá va a estar la gran ramera llorando y lamentando todas sus porquerías que le hicieron para que adorasen. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, hermanos. Hermanos, también el profeta Oseas, allá en su libro, dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Mire, hermanos, preferiblemente eso. Prefieren en ese momento ese día. Hermano, yo quiero que ninguno de nosotros tenga que soportar ese día. Ninguno de nosotros, hermano. Porque, hermanos, usted va a decir, bueno, y si Cristo no viene, yo ya me morí, no sé qué. Hermano, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ay, Cristo mismo vendrá a cegar la tierra, hermanos. Y sobre dice allá en Apocalipsis, Él mismo, mire, Cristo, le estoy hablando de que Cristo mismo los perseguirá. Y esto nos muestra que Jehová, Dios, el mismo Cristo está allí, hermano, porque mire que traemos citas de Isaías, Oseas, y son concordantes con Apocalipsis, y nos habla de la ira del Cordero, la misma ira de Jehová que habla del Antiguo Testamento. Cristo mismo también vendrá a cegar la tierra, y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Eso está en Apocalipsis 14, que tenía en la cabeza una corona de oro,
y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, hermanos. La ira de Dios, la ira del Cordero, Cristo mismo metiendo su hoz, separando peces buenos, peces malos, trigo, cizaña, Él mismo, hermano, porque ya está madura el lagar de la ira de Dios, hermano. Ay, hermano, será tan terrible y temible que los que estén en ese momento, en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ay, hermanos, aquel que despreciaron y humillaron, Él mismo vendrá con todo el ejército del cielo a hacer juicio con la espada que sale de su boca. Váyase a Apocalipsis 19, del 13 al 16, por favor. Acuérdense que le estoy diciendo que Cristo mismo lo perseguirá, así como a Él lo persiguieron, Él mismo los va a perseguir, y ninguno podrá escaparse de su ira. Apocalipsis 19, del 13 al 16. Él mismo vendrá con todo el ejército del cielo a hacer justicia. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino de del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, hermano, todo esto lo recibirán sus enemigos, los que no se entregaron a Cristo, los que vinieron a la iglesia y nunca se arrepintieron de sus pecados. Allá también va a estar. Pues si en el árbol verde, hermano, todo esto lo recibirán. Pues si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ay, hermanos, lloremos, iglesia, lloremos. Lloren por ustedes, lloren por sus hijos si no se han arrepentido. Lloren todos aquellos que lo rechacen, pues sobre ustedes recaerá toda la ira del Cordero si no se arrepienten. Recordemos la advertencia misericordiosa, porque es una advertencia misericordiosa. No es que falte amor hablar de estas cosas. Es amor, es misericordia decir las cosas así. Pero recordemos esa advertencia misericordiosa del Señor allá en el verso 28 de Lucas 23. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lloren, iglesia, por ustedes, los que lo rechacen, porque cada gota de sangre derramada por el Hijo de Dios en la cruz recaerá con furor sobre cada uno de ustedes si no se arrepienten. Ustedes mismos lo piden con su indiferencia. Si hay personas sentadas con su indiferencia, hermanos, que no se quieren arrepentir de sus pecados, hermano, mire, ustedes mismos están diciendo lo mismo que dijeron esos judíos en ese momento. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así mismo, hermano, la actitud indiferente ante la palabra de Dios, ante los llamados de arrepentimiento, es esa mismo que estaban diciendo los judíos: pues que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lloren por ustedes los que lo niegan, los que prefieren sus pecados, porque mataron al autor de la vida. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lloren todos aquellos que rechacen al Mesías, al Redentor, al ungido enviado por Dios para salvar a los pecadores. Lloren por ustedes y por sus hijos, porque ustedes mismos lo han escarnecido, lo han insultado, se han burlado de él, lo han rechazado al cerrar sus oídos a su palabra, al rechazar a sus mensajeros. Lloren porque cada gota de sangre caerá sobre ustedes y sobre sus hijos sin ninguna misericordia. Lloren por ustedes, iglesia, los árboles secos, porque esto le aplica a todo creyente entre comillas que no haya dado fruto. A los árboles secos, lloren ustedes
que se sientan cada domingo a escuchar y no quieren cambiar. Lloren ustedes los tibios, ligeros, para llevar el evangelio, los que encubren sus pecados, los que no dan fruto, las higueras estériles. El Señor vendrá tarde o temprano, se acabará su paciencia, será cortado, desarraigado y echado al infierno eterno. Eso dicen las Escrituras, hermanos. Ay, iglesia, lloremos por nuestros pecados, vayamos a Cristo, humillémonos. De lo contrario, lo lamentaremos terriblemente cuando nos presentemos ante Él, y por toda la eternidad lloraremos, pues si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dios se vengará de todos sus enemigos, iglesia, de todos los que rechacen a Cristo y su mensaje. Él mismo será su verdugo, aquel a quien persiguieron, rechazándolo, negando su palabra. Él mismo los perseguirá en aquel día. Querrán huir de Él, pero no podrán. Yo le pregunto, iglesia, ¿es usted uno de ellos? ¿Es uno de esos que no se ha arrepentido, que no ha llorado, que no ha lamentado sus pecados? Entonces llore por usted, llore por sus hijos si no se han arrepentido. Padres que sí son cristianos, lloren por sus hijos, clamen por la salvación de ellos. Lloren los que lo rechazan, pues será aplastado con todo el furor de su ira. Iglesia, ¿usted ha llorado amargamente? Eso es lo que mandó el Señor. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si no, es mejor que clame por eso. Si usted no ha tenido lágrimas de arrepentimiento, pídalas. Por lo menos sea sincero, sincera en esa petición. Sea sincero, sincera. Diga, yo no he llorado verdaderamente. Yo simplemente he tenido una religión de obras muertas, pero yo no he llorado por mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Tercer capítulo, hermanos. Padeciendo por Cristo. Iglesia, yo pregunto, ¿usted qué sufrimiento quiere? ¿Cuál prefiere? ¿El de la tierra o el que acabamos de describir, hermanos? Yo prefiero el de la tierra, hermanos. Yo no sé ustedes, pero somos tan enemigos de nuestras propias almas que preferimos nuestra comodidad acá y sufrir allá. Lo que pasa es que el de acá es temporal, el de allá es eterno. Si Cristo, el árbol verde, padeció, escúcheme bien, iglesia, sus ramas también padeceremos. Sus ramas, Él es la vid y nosotros las ramas. Iglesia, no esperemos, por favor, pero parece que no lo entendemos, un camino de pétalos y rosas, de colchas de seda. Esperemos, hermano, como dice la Escritura, un camino escabroso, difícil, angosto, porque ese es el camino de la cruz, hermano. Mira, hermanos, Cristo nos compartió sus padecimientos. Todo lo que yo traté de leerles muy resumidamente en el primer capítulo, Él nos comparte sus padecimientos a nosotros. Entendemos así un poco mejor lo que Cristo sufrió. Y hermanos, ¿sabe qué? Padecer y que Él nos comparte sus padecimientos es un regalo del cielo, hermanos. Pero nosotros lo vemos como una tragedia del infierno. Miren, si bien, hermanos, y yo le quiero decir también algo acá importante. Si bien ninguno de nuestros padecimientos, escúcheme bien, nada de los padecimientos tienen poder para pagar uno solo de nuestros pecados, ni medio pecado, ni un cuarto de pecado, ni una milésima de pecado, tienen poder para pagarlos. Pues estos fueron cargados completamente por nuestro Redentor en la cruz. Consumado es. La sabiduría divina ha querido compartirnos un poco de esos sufrimientos del Hijo de Dios cuando vino a la tierra a salvarnos. Es la sabiduría de Dios la que permite eso. Nos hace entender, hermanos, un poco mejor su bendita obra por nosotros. Valoramos más lo que hizo por nosotros, hermanos. Entendemos mejor lo que Él sufrió por nosotros. Hermanos, no solo la gracia, el arrepentimiento, la fe y todas sus misericordias
son dones de Dios. No solo eso, son dones de Dios. Escúcheme, hermano, porque hay gente que no cree esto. Hay gente que no cree esto, que cree que eso es mentiras. Padecer por Cristo también es un regalo inmerecido del cielo. Usted y yo no merecemos padecer por Cristo. ¿Sí me entiende lo que yo le estoy tratando de decir? Es inmerecido. No merecemos eso. Es un regalo, es una dádiva de Dios que nos permita que Cristo nos comparta algo de sus padecimientos. Mire lo que dice la Escritura. Yo no me estoy inventando eso, yo no estoy torciendo la Escritura. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Usted no quiere sufrir, iglesia. Pues le quiero decir, usted está negando un regalo del cielo si no quiere sufrir por el Señor. No quiere que sus hijos sufran. Usted les está negando ese regalo del cielo. Que sufran por Cristo, lógicamente. Usted les está negando un regalo del cielo. Ay, no, que no sufra, pobrecito. Que no pase lo que a mí me pasó. No, hermanos, es un regalo del cielo. Hermanos, como Cristo, váyase a Apocalipsis 13, del 3 al 7. Como Cristo padeceremos persecuciones, rechazos, odios, afrentas, azotes e injurias, hermano. Como Cristo, hermano, Apocalipsis 13, del 3 al 7. Como Cristo seremos perseguidos, y escúcheme bien, y entre comillas vencidos por el reino del anticristo, hermano. A través de las muertes físicas si llegan, y a través de que ellos aparentemente ganan la batalla, reinarán entre comillas. Mire lo que dice Apocalipsis 13, del 3 al 7. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando del reino del anticristo, está hablando del papado, hermanos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? Nosotros, hermanos, usted y yo, piedras vivas sobre el cual se construye el edificio espiritual, y de los que moran en el cielo. Y ojo acá, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos seguirán reinando, Roma seguirá reinando, el papado seguirá reinando hasta que Cristo venga, los persiga y derribe todo ese imperio de la muerte, hermanos, con lleno de ídolos y todas esas cosas, reinando en la tierra, el reino de Dios en la tierra, hermanos. Nuestro reino es espiritual, hermanos. Amén. Ay, hermanos, no quiere sufrir. Usted no quiere sufrir, cambie de religión. Cambie de religión. Así de sencillo. Cambie de religión. Así de sencillo. Pero el cristianismo no es eso. Como Cristo seremos azotados. Mire, váyase a Juan 16, del 1 al 4. Si usted dice: ay, no, es que esta cita es solamente para los 42 meses allá, ¿qué van a hacer? Bueno, Juan 16, del 1 al 4. Como Cristo seremos azotados, perseguidos, injuriados y hasta matados por la falsa religión farisaica y formal que siempre existe, hermanos. Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire, para que no vaya a tropezar cuando vengan las cosas. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho, hermanos. Yo le he dicho a algunos hermanos: por favor, léanse ese libro de los mártires. Léanselo. Se lo he dicho a algunos por allí. Léanse ese libro.
y nos daremos cuenta, hermanos, que nosotros somos unos tibios, unos light comparado con esos hombres del Señor. Léanse ese libro para que no estemos hablando de la falsa misericordia y del falso amor, hermanos. Léanse ese libro. Ese libro, John Bunyan leía ese libro en la cárcel cuando estuvo 12 años y allí también escribió El progreso del peregrino. Léanselo. Ay, hermanos, como Cristo padeceremos afrentas de parte de los círculos religiosos, como le pasó a la iglesia allá del Nuevo Testamento. Dice allá en Hechos 5:41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. No nos regocijamos, lloramos, sufrimos, ay, no sé qué. Como Cristo, entonces usted dice, no, pero es que eso fue allá, a los de Hechos, normal, como le decían a uno en Casa Roja, eso eran otras épocas. Bueno, mire lo que Cristo le dijo a todo discípulo de él. Juan 15, del 18 al 21. Como Cristo el mundo nos odiará. Él ya nos lo había advertido para que no tropezáramos, diciéndonos lo mismo que dijo allá en Juan 16, del 1 al 4. Y esto de hecho está antes de lo que yo le leía ya, que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 15, del 18 al 21. Hablándole a sus discípulos, a los verdaderos seguidores de Cristo, y les dice, consolándolos con estas palabras, porque ese es el consuelo. El consuelo es, ay, tranquilo, no te va a pasar nada. No, el consuelo es, te van a perseguir. Te van a perseguir. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Escúcheme, hermanos. El siervo, si a él le pasaron las cosas, ¿por qué nosotros pensamos que no nos van a pasar a nosotros esas cosas? Aunque no seamos el árbol seco, hermano, también él nos comparte esos padecimientos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Usted es amado por el mundo? ¿A usted lo ama el mundo en general? ¿Usted no se gana problemas con nadie? Miren, yo le quiero decir una cosa, como decía Spurgeon. Nosotros somos la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra. Es eso, hermanos. Nos van a odiar, nos van a querer así, no, ni querer ver, hermanos. Así le pasó a nuestro glorioso Cristo. Y Él no pecó. Él nada de lo que hacía iba manchado con algo de carne. Nada. Nosotros sí, hermanos. Y todavía queremos no sufrir, hermanos. ¿Estamos dispuestos a estas cosas, iglesia? Porque yo le quiero decir, si en su mente usted sigue divagando con esto, yo le quiero decir que usted es de los pedregales, tal vez. ¿Recuerdan los que fueron sembrados en pedregales? Dicen que no tenían raíz, eran de doble ánimo, eran de corta duración. Y cuando vino la persecución y la aflicción, por causa de la palabra, tropezaron. El Señor nos advierte esto para que no tropecemos. Y manda a los pastores, a la iglesia, que prediquemos también esto, para que cuando lleguen esas cosas, no tropecemos. Pero yo estoy convencido, hermanos, que hay personas hoy sentadas acá que no creen esto. No creen eso. No lo creen, verdaderamente no lo creen. Es la realidad, tristemente. Ay, hermanos, pero ¿sabe qué? Si estamos dispuestos, y no sé qué vaya a pasar, puede que pase, como puede que no pase, la retribución, hay una retribución. El Señor vengará nuestra sangre. Puede que no nos maten físicamente, pero persecución va a haber, hermano. Persecución va a haber. El Señor ya la vivimos, hermano, pero muy, muy poquito, comparado con todo lo que han sufrido otros siervos mucho más diligentes que nosotros. El Señor vengará nuestra sangre, galardón grande de los cielos, porque seguros estamos con Él. Hermanos, así como Cristo, después de padecer en manos de pecadores y de soportar la ira de Dios, fue recibido arriba en gloria, así como tuvo que pasar por la cruz para recibir la corona de Rey de Reyes y sentarse a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, asimismo, cristianos, iglesia, nosotros, después de haber padecido en el mundo, de ser perseguidos, vituperados, en tribulaciones,
entraremos en el reino, porque dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Recibiremos allí la corona de justicia que el Señor y juez justo nos dará en aquel día. Nada podrá quitarnos esa gloria, hermanos. Aunque nos acusen, condenen, persigan, maten, somos más que vencedores. Seguros estamos con Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, iglesia. Ay. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermanos. Por lo cual, iglesia, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Esta es la consolación que tiene un cristiano. Si usted quiere que le demos palmaditas en la espalda diciéndole que nada te va a pasar, que vas a conseguir casa, carro, beca y todas esas cosas, hermano, cambie de religión, cambie de iglesia, cambie lo que sea. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio, hermanos. Así se consolaban a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Mire las palabras de Pablo. Mire las palabras de Pablo. Ese era el consuelo. Mire, van a pasar por muchas cosas, pero ¿sabe qué? La gloria más grande es que usted no va a ser separado del amor de Cristo. Ay, padeceremos por Cristo, iglesia, en manos del mundo, en manos del reino de las tinieblas. Podrá llegar incluso la muerte física por causa de ello. Pero ¿sabe qué? El Señor también aún vengará nuestra sangre si eso pasa. Mire lo que dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Mire lo que clamaban en el cielo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, allá en el cielo, hermano, allá en el cielo claman. Allá en el cielo claman. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, iglesia, que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Allá están añorando, hermanos, que se haga justicia en la tierra. Uy, pero ustedes, ¿cómo en el cielo pidiendo justicia? Sí, hermano, en el cielo pidiendo justicia, hermanos. Y dice que descansarán hasta que entre el último de nosotros, hermano, el último de nosotros. Ay, hermanos, iglesia, somos los más afortunados al padecer de todas estas cosas por Él, pero parece que no lo entendemos. Tenemos este don concedido por gracia. Grande recompensa nos espera. Mire lo que dice Cristo arrancando el sermón del monte, las últimas bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Allá en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, hermanos. Miren cómo consuela el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que nosotros, de verdad, la psicología es terrible, hermanos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así se consuela un cristiano. Así se consuela un cristiano, hermanos. Así se consuela un cristiano, hermanos. Ay, alegrémonos por eso. Es un regalo del cielo, dice Pedro.
Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Hermanos, esa es la vida cristiana. No esperemos un camino de rosas, de pétalos, así suavecito, hermanos. No esperemos eso, hermanos. Van a venir pruebas, persecuciones, tribulaciones, angustia. Probablemente no nos maten a todos. Nadie está diciendo que todos van a morir perseguidos en porque eso realmente no pasó ni siquiera en la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, la mayoría sí murieron así, pero unos poquitos por allí no, como Juan, por ejemplo. Pero hermanos, si padecemos por eso, hermanos, la palabra dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice allá Apocalipsis. Iglesia, de todos modos padecerás, de todos modos padeceremos. ¿Qué padecimiento tendremos? Esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿De los padecimientos de acá o de los padecimientos del más allá? ¿Usted cuáles prefiere? Yo prefiero los de acá, pero los prefiero por amor a mi Señor, hermanos, por amor a Cristo. Amén. Recordemos todo lo que leímos ahorita en el primer capítulo, hermano. Insultado, abofeteado. Mira, hermanos, hoy vimos todo lo que padeció Cristo. Les voy a hacer un recorderis. El árbol verde, Él padeció ante sí mismo, ante sus enemigos, ante sus captores, ante las autoridades, ante el concilio religioso, ante Pilato, ante Herodes, ante el pueblo, ante su Padre en la cruz. Sufrió en agonía en Getsemaní. Fue traicionado, capturado ilegalmente, negado, escarnecido, burlado, azotado, insultado, interrogado, acusado, sentenciado a muerte. No hubo ninguna misericordia para él de parte del mundo, pero tampoco de su Padre, porque su Padre descargó sobre él toda la ira divina. Lo castigó como el peor de los pecadores, como el peor de los criminales. Lo quebrantó, puso sobre él todo el peso del pecado de su pueblo. Lo trató el Padre sin ninguna misericordia. Amigo, si usted ha rechazado su llamado, si no se ha humillado ante Él, si no ha llorado por sus transgresiones y pecados a Él, usted lo afrenta, lo niega, lo traiciona. Usted hace parte de sus enemigos. Si usted es un tibio, si usted no ha nacido de nuevo, aunque venga a la iglesia, usted es de los que mataron a Cristo. Si Él padeció así en manos de sus enemigos, ¿cuánto más será su sufrimiento en aquel día? ¿Cuánto más su Padre no tendrá venganza de usted? Si Dios no perdonó a su bendito Hijo, ¿cuánto menos lo perdonará a usted? Si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dios se vengará de usted. Él mismo será su verdugo cuando muera. Querrá huir de él, pero usted no va a poder. Llore por usted, lamente su estado, pues será aplastado con todo el furor de la ira de Dios. Si usted no ha llorado amargamente, llore por usted. Debe clamar por eso, pues si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Usted que viene cada 8 días a la iglesia, usted que los jueves también se sienta, usted que hace muchas cosas en teoría externas, pero no por amor a Cristo, sabe que para usted habrá aún mayor condenación que para aquellas prostitutas, ladrones, asesinos, narcotraficantes, políticos corruptos, lo que usted quiera, hermanos, porque al que mucho se le da, mucho más se le va a demandar y va a recibir mayores azotes, hermano. Entonces, clame por eso, clame por eso. Dios jamás, hermano, las escrituras nos lo aclaran y nos lo dicen de una forma y de otra, que Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Él jamás lo desprecia. Él se aborrece al fariseo, al hipócrita que no se quiere arrepentir, pero a las prostitutas y recaudadores de impuestos que van entregados al Señor, Él los recibe con todos sus brazos de misericordia. Iglesia, de todos modos padecerás.
Si el árbol verde padeció, sus ramas también padeceremos. No esperemos un camino de rosas, un camino de pétalos, de colchas y camas de seda. Esperemos un camino escabroso, difícil, angosto, el camino de la cruz, hermanos. Cristo nos comparte sus padecimientos para que entendamos mejor lo que Él sufrió. Yo les decía hace un momento, padecer por Él es un don de Dios, es un don del cielo, es un don de lo alto. Persecuciones, rechazos, odios, afrentas, azotes, injurias, son regalos del cielo. Pero hermanos, hay retribución. Dios tomará venganza por nosotros. Gran galardón tenemos en el cielo. Seguros vamos con Él. Iglesia, o padecemos por Cristo aquí en la tierra, o lo padeceremos a Él eternamente en el infierno. Yo escojo la primera, hermanos. Si no está dispuesto a padecer por Cristo, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si tiene eso en su corazón, si no está dispuesto, primero que todo arrepiéntase. Y si usted definitivamente no está dispuesto a padecer por Cristo, sabe que lamente su estado miserable, porque es un estado miserable. Usted no ama al Señor verdaderamente. Su muerte espiritual, lamente su muerte espiritual. Llore por usted, llore por su alma. Pues si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Que el Señor nos ayude, hermanos, como iglesia, a seguir combatiendo y a no atemorizarnos ante las fauces del infierno, hermanos. Porque dice que las puertas del infierno, de todos modos, no prevalecerán sobre la iglesia, sobre su pueblo. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, Señor. Ayúdanos Señor, a enfrentar, a combatir, a no importa lo que venga, las persecuciones, los padecimientos. Padre, nunca, Señor. Mira, Padre, seguramente aquí hay árboles secos, hay madera seca, Señor. Ay, Padre, que entiendan hoy, Señor, que si en el árbol verde se hicieron esas cosas, ¿cuánto más no se hará en el árbol seco? Señor, perdónanos, perdona, Señor. Padre, y nosotros como cristianos, si ya somos de tu pueblo, somos de tu rama, Señor. Padre, ayúdanos a entender hoy un poco mejor. Danos más amor por ti, que pensemos en tus sufrimientos y padecimientos, para que cualquier cosa sea que venga, Señor, la enfrentemos por ti, Señor. Sé que nuestro objetivo nunca va a ser buscar una persecución, pero sabemos que por causa del Evangelio vendrán persecuciones. Guíanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.